Señora Flavia, por favor, deje tanto misterio. Acuérdate de lo que te dije esta mujer. Cuando le digo que su gente más cercana lo traiciona, es porque es una información comprobada, ¿ok? Yo no me estoy inventando nada. La noche del compromiso de Bruno, uno de sus empleados, Yair, golpeó brutalmente al muchacho que invitó Nina. Eso no puede ser. Pues así pasó. Uy, y todos los empleados se enteraron de la pelea. Y esa, mi querido Ariel, es la razón por la que ese salvaje renunció. ¿Tú sabías algo de esto? Ay, me estoy enterando ahora, tío. ¿Por qué no me enteré yo de semejante cosa? Porque la verdad es que en esta casa ya se hizo costumbre ocultarle la verdad a don Ariel. Como todos sus empleados siguen las órdenes de la francesa, es obvio que fue ella la que les pidió que no dijera nada. ¿Denise? Sí, es que usted le ha dado tanta confianza a esa mujer que ella se siente la dueña, la señora de esta casa, a la que todos tienen que obedecer. Así sea traicionando su confianza. Ni pregunto de qué estaban hablando. Seguro era un chisme. Eso es lo único que saben hacer. Chismear. ¿Se le ofrece algo, señora? Sí, se me ofrece que cierres el pico. Que paren las orejas. Sé muy bien que todos ustedes se pusieron muy contentos cuando yo me tuve que ir de esta casa. Sé también que me dicen bruja, víbora, arpía. No, señora, ¿cómo Cállate. creen? No me interrumpas. Sé también que todos aquí abajo me odian. Igual que a mi hija. Que nos consideran un par de extrañas que vinieron a alterar la felicidad en esta casa. Pero ¿saben una cosa? Primero se van ustedes de esta casa que vean que yo. ¿Sí lo entienden? Bueno, y si no lo entienden, ni modo. Se van a tener que acostumbrar a que ustedes son los criados. Y ella es la dueña de la casa. ¡Ay! Hasta que por fin llegas. ¿Cómo te puedes quedar encerrada toda la tarde guardando semejante información, Bianca? Te mata la intriga, ¿no? Mijita, tus gritos se oían hasta mi cuarto. ¿Qué pasó? Nada. Bianca, yo estuve a punto de llamarle para preguntarle. Por favor, dime. Mamá, ¿y por qué no aprovechas y lo haces? Llámalo. Ya dime lo que pasó, Bianca, cuéntame. Ay, mamá, nada. Me habló de ustedes dos y cometió el grave error de mencionar a mi papá. Tú sabes cómo me pongo. ¿Eso fue todo? Bueno, la verdad es que tú siempre has estado sensible con el tema de Martín. Ahora te voy a decir que me da mucho gusto que le hayas cantado sus verdades al estúpido ese. ¿Sabes? Me siento tan tranquila que las cosas ya volvieron a su cauce, ¿sabes? A la normalidad. Tú y yo juntas otra vez, inseparables. Mami, ¿qué pasó con esa gran oportunidad de irte con tu amado? No entiendo por qué no la aprovechaste, por qué ahora lo estás llamando estúpido. ¿Te hizo algo, mamá? Tonterías. ¿Tonterías? Sí, tonterías. Ajá.
Buenas noches. Buenas noches, mi cielo. Don Ariel, ¿le sirvo algo? ¿Quiere un tequilita, un vodquita, un whisky? ¿Qué? ¿Me acompañas a la recámara, por favor? Sí, claro, mi amor. Mi amor, yo entiendo que estés molesto. No entiendes nada. Pero no me hables así. ¿Por qué caes en el juego de tu madre? ¿Por qué un día es una cosa y otro día es otra? No tenemos 15 años, ni tú, ni tu mamá, ni yo. No estamos para andar en juego de niños. Mi amor, cálmate. Dame un segundo, déjame explicarte. Ayer me dijiste que querías a tu mamá fuera. Me presionaste para que yo le dijera que se fuera. Y después vas a buscarme para decirme que siempre no se va. Me amenazó con suicidarse, mi amor. ¿Qué querías que hiciera? Te estaba manipulando. Sí, pero yo no me iba a quedar esperando a que pasara. Yo por eso le pedí que regresara, mi cielo. Y sí, te puse en una situación muy incómoda. Te pido disculpas, mi amor. Entiéndeme. Mientras más conozco a tu madre... No, mi amor. Yo conozco a mi madre. Pero ¿sabes qué? Cuando Bruno se vaya de esta casa, cuando se case, yo estoy segura que ella se va a ir. ¿Ves? ¿Ves lo que estás haciendo? ¿Qué hice? No acaba de regresar y ya estás pensando otra vez en el día que se vaya. Por favor, no más, Bianca. No me metas más en los problemas de tu madre. Eso lo resuelves tú sola. Pero a mí déjame el margen. ¿Está claro? Y obvio no está enamorado de mí. No entiendo por qué sigues insistiendo con lo mismo. Paulis, te tengo que dejar que llegó mi papá. Bye. Mi amor, ¿cómo te fue en tu día? Mal. ¿Me puedes explicar por qué me ocultaste lo que pasó entre Yair y tu amigo? ¿Qué te oculté exactamente? No te hagas la desentendida. Sé que Yair golpeó a Sebastián en la noche del compromiso de Bruno. Ah, eso. ¿Te parece que eso fue tan poco importante como para que me lo ocultaras? No te lo oculté, mi amor. Lo que pasa es que no pasó a mayores y lo pudimos controlar entre nosotros. No veo cuál es el problema. El problema es que hubo una pelea en mi propia casa. Ahora respóndeme algo. ¿Qué llevó a Yair a golpear a ese chico? Mi amor, ¡Mi amor, nada! ¡Háblame! es que ya pasó. ¡Que hables, te digo! Jair reaccionó así porque Sebastián intentó besarme y yo no quería. Si la señora Flavia les dijo todo eso, es mejor evitar darle algún motivo para que se queje con Bianca o con el señor Ariel. ¿Venís? La estaba buscando. Buenas noches, don Ariel. Don Ariel, no sabe las chuletas que le estoy preparando, ¿eh? ¿Puedo saber por qué me ocultó el hecho de que Yair haya agarrado a golpes a uno de los invitados a esta casa? Señor Ariel, bueno, no se lo dije porque no quería molestarlo. Y sabía que lo podía resolver. Y lo resolvió muy bien, ¿no? Por eso Yair renunció. Bueno, eso también está resuelto. Denise, creí haber sido muy claro cuando le dije que odio que me escondan información y ser el último en enterarme de lo que pasa. Es verdad y le pido disculpas. Sinceramente creí que era un tema menor y... Todo lo que tenga que ver con mi hija es importante. Sí, señor, no volverá a suceder. Y el mensaje también es para todos ustedes. Entiendo que se guarden cosas y se protejan entre sí. Pero no desconozcan mi posición en esta casa. Algo así me lo tienen que contar. Como usted diga, señor. No quiero que esto vuelva a pasar. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Alguien me puede decir ahora dónde está Yair? Señor Ariel, buenas noches.
¿Pasa algo? Buenas noches. Ya supe lo que le hiciste al amigo de Nina. ¿Por qué lo golpeaste? Ese chico quería besar a la fuerza a Nina y ella, pues... No quería. Ella le decía que se alejaba, pero él insistía. Y yo, pues, cuando vi eso me llené de rabia y sin pensarlo lo golpeé, señor. O sea, la defendiste. Sí, pero Nina nunca lo vio así. ¿Y tú cómo lo viste? ¿Pensaste que actuaste bien? Estaba un poquito tomado. ¿Y si hubieras estado sobrio, hubieras actuado distinto? No lo sé, señor. Lo hice por instinto, pero no fue por borrachera. Para mí es natural defender a Nina si la veo en peligro. Entonces hiciste bien. Jair, tú no tienes obligación de defender a Nina. Yo sé que la amas y darías tu vida por ella. Pero creo que se te fue la mano. Te pasaste. El alcohol te nubló el cerebro, y te fuiste a los golpes y no era necesario. Pero lograste tu cometido. Defendiste a mi niña. Lo siento mucho, don Ariel, de veras. Gracias. Gracias y me da mucho gusto que te quedes en esta casa. Gracias. Yo nunca lo había visto tan molesto. Pues acostúmbrate. Los maridos de vez en cuando sacan las uñas. Sí, por tu culpa. Solo le faltó trapear el piso conmigo, por lo que tú me hiciste hacer. Ay, mi esposo se sintió humillado, mamá. Pero qué ingenua eres, Bianca. Tu marido no solo está enojado porque tú me pediste volver a la casa, ¿eh? Ay, no. No, ya vas a comenzar a inventar. Bianca, en serio. ¿Cuándo me vas a dejar de ver como tu enemigo? Yo soy tu aliada. ¿Sabes que después de que estuvo hablando contigo, se fue a regañar a la pobrecita de Nina? Y luego se siguió con los criados en la cocina, ¿no? Bueno, con razón se fue a su taller. ¿Y por qué los regañó? Hola, Brunito, te estábamos esperando. ¿Quieres un trago? Buenas noches, sí, por favor. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres? ¿Tequila, vodka, whisky? Lo que usted quiera. ¿Whisquito? Sí. Ay, Y me alegra mucho que estés... ¿me ayudas? Sí, aquí de vuelta en la casa. Gracias. Pero no tienes que decir mentiras. No, en serio. Yo sé muy bien que ustedes dos me quieren fuera de esta casa. Porque no quieren testigos para seguir con lo que sea que se está fraguando entre ustedes dos. Ay, mamá, deja de decir tonterías. No, pero ¿sabes una cosa? Bueno, esto va para los dos. Mientras yo esté en esta casa, sus intentos por hacer ver a Ariel como un verdadero imbécil